Según la ONU, de los 48 países más pobres del mundo, más de 3/4 partes se encuentran en el continente africano. Esto supone que más de la mitad de los países africanos están entre los menos desarrollados y con mayor pobreza en el mundo. A continuación encontrarás la lista con los 10 países más pobres del mundo. Número 10. República Democrática del Congo. El Congo es uno de los países más pobres y violentos del mundo. Es el segundo país más grande del continente africano y cuenta con una población aproximada de 90 millones de habitantes. Cuenta con una gran fortuna en recursos naturales, tales como el caucho, minas de oro, cobalto y el coltán, del cual se extrae el tantalio, que es usado para la creación de los teléfonos celulares. El coltán, en vez de ser una fuente de riqueza para este país, en su gran mayoría termina beneficiando a los grupos armados que controlan sus minas. A pesar de ser un país tan rico en sus recursos naturales, la mayor parte de la población del Congo vive con menos de $1 al día. Toda esta pobreza se debe a su alto índice de corrupción, guerras, malos gobiernos y también el colonialismo. Solo el 7% de la población cuenta con acceso a la electricidad. Para el 2016, según el Programa de Alimentos, aproximadamente el 63,6% de la población vivía por debajo del umbral de pobreza. De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano realizado por la ONU para medir el progreso de un país, el Congo se encuentra entre los países que peor calidad de vida tiene en el mundo. Número 9. Yemen. Yemen es un país situado al sur de la península arábiga en el Golfo de Adén y cuenta con una población de 29,3 millones de habitantes. Más de la mitad de la población carece de alimentos suficientes para comer. Esta cifra ronda los 17,8 millones de habitantes. Además, cerca de 16 millones de yemeníes no tienen acceso a agua potable, lo que ha facilitado la rápida propagación de un devastador brote de cólera de forma descontrolada y ha dejado al país en estado de emergencia. Según las cifras de la OMS, ha causado alrededor de 2.000 muertes, de las cuales una cuarta parte son niños. Los servicios básicos como la salud y la educación están al borde del colapso y los precios de sus alimentos cada vez suben más. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas más datos interesantes como esta lista. Número 8. República Centroafricana. Cuenta con una población de 4,83 millones de habitantes y está ubicada en África Central. Se caracteriza por profundas y continuas deficiencias estructurales, cuyas consecuencias se han extendido durante años debido a la crisis política y militar. Las condiciones de los servicios básicos son precarios, como son la salud, alimentación y educación. Esto ha empeorado las condiciones de vida sobre todo de los niños y niñas y las mujeres. Según datos de UNICEF, en torno al 20% de los niños y niñas de este país mueren antes de cumplir los 5 años. Solo el 30% de las niñas asisten a las escuelas primarias, menos del 30% de los niños están vacunados contra enfermedades prevenibles y además este país se está convirtiendo en una zona con alta prevalencia en epidemias. El grueso de la población se dedica a la agricultura de subsistencia, que representa el 58% del total del Producto Interno Bruto. Para el propio consumo se cultiva maíz, ñame, mandioca y plátanos. A la explotación se dedica el café, el algodón y el tabaco. Número 7. Sierra Leona. Es un país de África Occidental y cuenta con una población de 8 millones aproximadamente. Sierra Leona es uno de los países más pobres del mundo y además cuenta con una distribución de riqueza bastante desigual. Más de la mitad de la población vive con menos de $1 al día. El 75% de su población vive en zonas rurales y el 60% de la población vive por debajo del umbral de pobreza. El 32% de la población
sufre de acceso al agua potable y en general solo el 16% de la población tiene acceso a servicios básicos de saneamiento, por lo que es muy común ver que sus habitantes hagan y depositen sus heces al aire libre. Esto hace que el país sea más susceptible a enfermedades, epidemias y pandemias. Este país ocupa el puesto número 140 de los 189 países incluidos en el Índice de Desarrollo Humano. Cuenta con importantes recursos minerales como el diamante y el hierro, recursos pesqueros y una agricultura por potenciar. Sin embargo, su infraestructura social y económica no está muy bien desarrollada y distintos problemas sociales siguen obstaculizando el desarrollo económico tras una guerra civil de 9 años. Número 6. Malaui. Este país está ubicado en el sureste de África, con una población de 19 millones de habitantes. Se le suele conocer como el corazón cálido de África, debido a la amabilidad y calidez de su gente. El 61% de la población vive en pobreza extrema. Su economía se basa en gran medida en la agricultura, debido a que un alto porcentaje de su población vive en espacios rurales. Más de un tercio de su PIB y el 90% de los ingresos de exportación provienen de este sector. En este país la educación es gratuita, lo que ha ayudado a mejorar la tasa de alfabetización, aunque en la secundaria hay más deserción escolar, más que todo en las mujeres. También padece un alto índice de crecimiento del VIH. Cada 1 de 5 niños es huérfano a causa del SIDA. Número 5. Madagascar. Madagascar es una enorme nación insular frente a la costa sureste de África. Alberga miles de especies animales, como lemures, que solo se encuentran en este lugar, junto con bosques tropicales, playas y arrecifes. Cuenta con una población de 27,2 millones de habitantes. Sus habitantes tienen un bajísimo nivel de vida en relación a los 196 países del ranking de PIB per cápita. Alrededor del 78% de la población de Madagascar sufre pobreza extrema, que se define por el hecho de tener que vivir con menos de $1.90 al día. Según la mayoría de los estudios sobre el tema, la principal causa del retraso del país se debe a la inestabilidad política. Desde que tuvo su independencia en 1960, los golpes militares y la violencia han sido una parte constante de la vida cotidiana. La baja población y la lejanía del país también han contribuido a su atraso y falta de desarrollo. Un informe de 2015 estableció que solo el 15% de la población tenía electricidad en sus hogares y que cerca de la mitad de los niños de Madagascar sufrían de malnutrición severa. Número 4. Mozambique. Mozambique es un país del sur de África, cuya larga costa en el Océano Índico tiene playas populares como Tofo. Cuenta con una población de 31,26 millones de habitantes. Este país cuenta con maravillosos recursos naturales y playas paradisíacas. Aunque ha basado su economía en la agricultura, el turismo se ha venido intensificando cada vez más y el sector industrial se ha venido desarrollando en diferentes sectores. La isla es considerada Patrimonio Mundial de la UNESCO. Un 60% vive en la pobreza y no tiene acceso a servicios básicos tales como el agua potable, los centros de salud y las escuelas. Más del 70% de los hogares pobres están en zonas rurales. La agricultura es su principal fuente de alimento e ingresos, pero la productividad es muy baja. La agricultura, que emplea el 80% de la fuerza del trabajo, es la principal fuente de ingresos para más de un 70% de su población. Número 3. Somalia. Somalia, que recibe oficialmente el nombre de República Federal de Somalia, es un país ubicado en el Cuerno de África, al este del continente africano, y tiene una población de 15,89 millones de habitantes. Su población se enfrenta día a día a las condiciones más adversas: pobreza extrema, inseguridad alimentaria y un conflicto que no ha dado tregua en 19 años. Actualmente se estima que 2 millones de personas, de las que la mitad son niños, necesitan asistencia humanitaria. Además, los niños en Somalia viven un continuo riesgo, ya que pueden ser reclutados por los diferentes grupos armados que hay en la zona.
El 15,2% de los niños sufre desnutrición aguda a nivel nacional. Solo el 30% de la población de Somalia tiene acceso al agua potable en un entorno en el que 1,4 millones de personas viven en condiciones de sequía severa. Somalia está en primera línea del cambio climático. El 23 de noviembre, el gobierno federal declaró una emergencia por sequía, ya que el país lleva 3 temporadas consecutivas de lluvias por debajo del promedio. Número 2. Sudán del Sur. Sudán del Sur es un país soberano sin litoral, ubicado en África Oriental, con una población aproximada de 11 millones de habitantes. El 9 de julio de 2011, la República de Sudán del Sur se convirtió en la nación más joven del mundo. La guerra civil que azotó el Sudán durante 21 años se cobró una enorme cantidad de vidas humanas y dejó al Sudán del Sur empobrecido. Más de la mitad de la población vive por debajo del umbral internacional de la pobreza. La mayoría de las personas pobres del país viven en las zonas rurales, donde reside el 84% de la población. La relación entre el gobierno del Sudán del Sur, en Juba, y del Sudán, en Jartum, sigue siendo tensa debido a enfrentamientos militares esporádicos. Asimismo, ambos estados todavía tienen varios asuntos importantes por resolver, como la repartición de la venta del petróleo, la demarcación de fronteras, el comercio transfronterizo y la nacionalidad. La agricultura se considera el principal motor del desarrollo económico y rural del país. El país es muy joven, ya que 2/3 de la población tienen menos de 30 años. Y en el puesto número 1 se ubica Burundi. Es un pequeño estado ubicado en la región de los Grandes Lagos en África Oriental, que carece de salida al mar. Tiene una población de aproximadamente 10,5 millones de habitantes. Actualmente es el país más pobre del mundo, con un PIB per cápita de tan solo $269 anuales por habitante. El PIB de Burundi es bajo debido a las guerras civiles, la corrupción, el pobre acceso a los servicios de educación y salud, infraestructura débil y los efectos del VIH-Sida. Burundi está densamente superpoblada, con una emigración sustancial. El cobalto y el cobre son sus principales recursos naturales y algunas de las principales exportaciones son el azúcar y café. Hoy en día, Burundi sigue siendo una sociedad abrumadoramente rural, con solo el 13% de la población viviendo en zonas urbanas, según datos del 2013, y la ocupación de las poblaciones rurales han provocado la deforestación masiva, erosión del suelo y pérdida del hábitat. Aproximadamente el 80% de la población vive bajo la línea de la pobreza y, de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos, el 56,8% de los niños con menos de 5 años padecen desnutrición crónica. Como resultado de su pobreza, Burundi depende económicamente de ayudas extranjeras. Amigos, esto fue todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y comentar. Y no olvides activar la campana de notificaciones. Hasta la próxima.